fenómenos puntuales que me parece que vale la pena observar y quedarse en detalle en ellos. El primero, normalmente se habla de, y uno escucha a veces la juventud ni ahí, etcétera, etcétera, no sé, soy yo. La juventud ni ahí, que efectivamente hay un tema con la política, pero a mí me da la impresión que si uno observa la encuesta en serio, se da cuenta que la desafección no es con la política, sino que es con el bien de los demás en general. O sea, hay una desafección, en mi opinión, social. O sea, no es un tema de solamente no participar de la política, sino que más bien de comprometerse con los demás en general. Si uno observa que las primeras 3 formas de asociación son deporte, está bien, ahora no haría falta el deporte, ¿cierto? No digo a partir, pero que el 19% declare el deporte, el segundo y el tercero hable de comunidades virtuales, y en cuarto lugar juegos de recreación, uno observa que el 55% de los jóvenes encuestados declaran que su forma de participar en la sociedad civil son cuestiones que tienen más bien que ver con o poco esfuerzo o más bien entretención y recreación. Y si uno ya empieza a observar centros de alumnos, federaciones de estudiantes, movimientos por la educación, ni uno pasa el 5%, 5,2%. Entonces, yo pienso que muchas veces se habla de, críticamente respecto a nuestra generación, del respecto desde su preocupación por la política, pero yo veo un fenómeno mucho más complicado, que es que veo una juventud que muchas veces no es que no solo se preocupe de la política, sino que no se preocupa de nada más que de mirarse el ombligo. Normalmente, si ustedes se fijan, la pregunta de hoy ya no es si quieres ir conmigo a algún lado. La pregunta es, ¿te da lata ir conmigo a algún lado? Porque el motor último ya no es la voluntad, sino que es la lata. O sea, si usted le da lata a algo, no va a hacer, entonces empieza a ser la lata el motor significativo. Y empezamos a construir una sociedad en donde siempre reclamo cosas de los demás. ¿Se fijan la cantidad de personas que marchan en Chile por derechos? Porque el derecho me pone a mí en una posición de reclamo respecto a los demás. Bueno, yo me pregunto dónde están los deberes. ¿Dónde está aquel momento en donde yo soy el que me pongo al servicio de los demás? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con una noción de libertad que se va instalando, que siempre persigue el bien personal en desmedro del bien de los demás, y que efectivamente también tiene mucho que ver con que si ustedes miran que el 42% de los que aquí contestan son de segmentos poco acomodados, probablemente muchos de ellos no tienen tiempo para estarse dedicando a causas propias porque luchan en su día a día por sobrevivir, más que por colaborar. Bien, el segundo fenómeno que a mí me parece interesante es el que yo he llamado, hay un muro de Berlín entre la ciudadanía y la política. Si uno mira las cifras que tienen que ver específicamente con participación política, se da cuenta que el 80,6% no está interesado en la política, el 8% formaría parte de un partido. Aquí el presidente aportó la UDI, que esta cifra me parece muy bienvenida. El 2,2% confía en los políticos y el 1% militaría en un partido. Entonces, evidentemente, esto me parece a mí responde a dos cosas. Uno, a la desafección social que veníamos diciendo, y dos, que efectivamente da la impresión que por todo hoy día estamos más o menos de acuerdo que los clivajes actuales están absolutamente obsoletos. O sea, no son capaces de alguna otra forma, representar la pluralidad del debate político que hoy día percibimos en Chile. Y me da la impresión que todas estas expresiones que hemos estado viendo, y no sé, nosotros, el caso de Red Liberal, el caso de Revolución Democrática, la izquierda autónoma, van a ir proliferando en el tiempo. O sea, yo pienso que en el paso de los años cada vez más vamos a tener expresiones políticas fuera del sistema, salvo que, y aquí sería bueno que empecemos a apelar a los nuevos consensos, surja un nuevo consenso en la clase política de modificar el sistema político que permita oxigenar los cuadros que hoy día se persiguen. Especialmente hoy día, donde pasamos de un padrón electoral donde los jóvenes representábamos del 9% a representar el 29%. Entonces, no sé, pues cambiamos las canastas familiares probablemente por torneos de ajedrez. Entonces, hay un tema interesante en cómo los jóvenes empiezan a representar una relevancia distinta a lo que representaban hace un año atrás. Ya, y la tercera conclusión, que para mi sorpresa, debo confesar, Nicolás, me encontré con la encuesta, es que uno escucha muchas veces en el debate público hablar de que hay una tendencia importante hacia liberalizarse, que efectivamente, tal como dice el informe, tenemos que ir privilegiando valores metamaterialistas, porque hoy día estamos más preocupados de otro tipo de temas. Uno escucha a columnistas en el diario El Mostrador, principalmente, uno hoy día nos acompaña, que habla de que el centro cada vez lo ha ido tomando el liberalismo y una mirada más progresista. Y uno con sorpresa se empieza a enterar. Y bueno, por supuesto los políticos están en esta dirección. Uno veía que siempre los políticos de la alianza están buscando hacerle guiño a esa mirada más progresista de la realidad y nos vamos declarando. Pero si uno observa la encuesta, lo primero que para mí fue muy sorpresivo es que el 50,1% de los jóvenes se declara conservador y el 32% se declara además liberal moderado. O sea, los que efectivamente se declaran liberales son el 17%. Si ustedes observan, en los temas valóricos duros, en la gran mayoría de los temas valóricos duros, la mayoría está en contra de la agenda que promueven ciertos sectores como Red Liberal. Con la legalización de la marihuana, el 60,6% en contra. Del aborto libre, el 87% en contra.
de la entrega sin restricciones, de la píldora del día después, 50,6% a favor. Entonces, en el aborto terapéutico, 50,9% en contra. Entonces, uno se empieza a dar cuenta de un mito. De un mito que es muy importante, porque en opinión pública, cuando uno instala un mito, genera dos sensaciones inmediatas. Uno, una espiral de silencio, o sea, todo aquel que está en contra del mito se calla. Y en segundo lugar, que hay que estar con el mito, porque si no yo empiezo a hacer poco lloro popularmente. Entonces, el mito del centro liberal, a mí me parece que es un mito. Primero, porque no lo demuestran así las cifras. Y si ustedes además revisan la encuesta bicentenaria, o sea, la encuesta que quieran, encuestas representativas, no las encuestas que hacen, no sé, para 50 gallos por teléfono, olvidándose que el 44% de la población más modesta no tiene teléfono y por lo tanto nunca contestan encuestas. Pero las encuestas representativas, ustedes se van a dar cuenta que siempre esta agenda progre, que la promueven ciertos señores con altas redes de influencia, está sobre representada. Entonces aquí, y me parece interesante que en esta encuesta, que sí es representativa, queda claro que esas tendencias no son así. Y me parece que es un mito no solo porque no es cierto, sino que porque además no es cierto que sea el centro. Si ustedes observan la correlación entre los apoyos de la clase ABC1 a los segmentos C, D y E, se van a dar cuenta que en todos los temas, en todos, el mundo ABC1 duplica a los sectores D y E. ¿Y qué nos explica eso? Por ejemplo, en materia de droga. Apoyo ante la legalización de la marihuana, ABC1, 46% sí. Segmentos D y E, 20, 22 y 21. Aborto terapéutico, ABC1, 62%, E, 40%. O sea, tenemos siempre cifras muy distintas. ¿Por qué? Porque efectivamente da la impresión que este centro liberal o centro progresista más bien es un grupo de élite ABC1, con altas redes de influencia, con influencia en los medios de comunicación social, que empieza a instalar una agenda. ¿Y qué es lo que a mí me violenta? A mí honestamente, en un país donde el 80% de la población vive con menos de 270.000 pesos al mes, que en el debate presidencial 5 de las 10 preguntas tengan que ver con el matrimonio homosexual, con el aborto terapéutico, y no con la segregación urbana, con la descentralización social, con el problema de la salud, y siempre estamos poniendo estos temas sobre la mesa, a mí personalmente me violenta, porque lo que hace es poner el foco de la clase política en los intereses de la red de Twitter y no en los intereses de las amplias mayorías del país. Entonces, me interesaba y me pareció muy potente que en esta oportunidad las cifras me acompañen, que la mayoría de Chile no anda preocupado de la agenda progresista, sino que más bien anda preocupado de sobrevivir y de sacar adelante a su familia. Cierro con una idea, me quedan 40 segundos. Estoy más aplicado, no puedo. Cierro con dos ideas. Yo creo que nosotros estamos llamados a dos cosas fundamentales. Uno, a superar los mitos. Los mitos que a veces se instalan y que encuestas como estas nos permiten desacreditar. Yo soy un convencido que hay mucha gente de las clases más modestas que normalmente con el voto voluntario no participa en los procesos políticos, que está huérfano hoy día y que hay que ofrecerle un nuevo referente político capaz de empatizar con sus problemáticas. Creo que tenemos un desafío importante como jóvenes de renovar los cuadros, renovarlos o reemplazarlos, que es la tesis de Cristóbal, pero yo honestamente me da lo mismo. Lo importante es que participemos ya sea reemplazando o renovando. Y yo creo que esta encuesta demuestra con fuerza que tenemos un desafío como generación de copar los espacios políticos si realmente queremos cambiar no solo las estructuras, sino que más bien el porvenir de miles de familias chilenas. Eso. Muchas gracias.